Vamos a ver la esteatosis tubular renal tipo 2. La esteatosis tubular renal tipo 2, esto va a ser un defecto del túbulo contorneado proximal. Defecto del túbulo contorneado proximal. Entonces aquí vamos a tener un defecto de la anhidrasa carbónica, pero recordemos que en el túbulo contorneado proximal tenemos dos anhidrasas carbónicas, una intracelular y otra en la membrana luminal del túbulo contorneado proximal, y es de esa de la que vamos a tener un defecto. Entonces vamos a poner otra vez la nefrona y recordar cómo está la célula del túbulo contorneado proximal, y vamos a tener que agregar la célula del túbulo contorneado distal. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces tenemos la arteriola aferente, aquí está el glomérulo, arteriola eferente, aquí está la cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, rama descendente de la CGL, rama ascendente de la CGL, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Entonces vamos a agarrar una célula de aquí, una célula de aquí, y la vamos a poner aquí. De este lado voy a poner la luz tubular, aquí está la luz tubular, y aquí voy a poner la sangre. Entonces aquí tenemos un transportador por donde se va a salir una hidrogenión y por donde también se va, bueno, por donde se reabsorbe un sodio. Entonces aquí secretamos hidrogeniones hacia la luz tubular y reabsorbemos un sodio. Ahora recordemos que aquí adentro de la célula tenemos la reacción de la anhidrasa carbónica. O sea, agarramos agua y dióxido de carbono, bueno al revés, dióxido de carbono y agua. Esto se une formando ácido carbónico y el ácido carbónico se disocia en bicarbonato y en hidrogeniones. Y son las hidrogeniones las que se salen aquí a la luz tubular por medio de este transportador de hidrogenión y reabsorbe sodio, y el bicarbonato se va a salir aquí a la sangre. Entonces tenemos bicarbonato aquí en la sangre y tenemos hidrogeniones aquí en la luz tubular. Ahora recordemos que aquí pues estamos filtrando cosas desde el glomérulo hasta la cápsula de Bowman, y una de las cosas que se filtra es el bicarbonato. Entonces aquí en la cápsula de Bowman vamos a tener bicarbonato, y por tanto aquí en el túbulo contorneado proximal, en la luz tubular, vamos a tener bicarbonato. Entonces aquí está bajando el bicarbonato, aquí este bicarbonato filtrado, y recordemos que aquí en la membrana luminal de la célula del túbulo contorneado proximal tenemos otra anhidrasa carbónica. Entonces aquí, esta fue una anhidrasa carbónica, esta es la que hizo esta reacción, y otra va a ser la que va a hacer la misma reacción, pero aquí en la luz tubular. Entonces la voy a poner con rojo. Aquí tenemos la enzima, esta es la anhidrasa carbónica, y esta va a agarrar este bicarbonato que se está filtrando con esta hidrogenión que fue secretada, y los va a unir formando ácido carbónico aquí en la luz tubular. Y luego el ácido carbónico se disocia en agua y en dióxido de carbono, y este dióxido de carbono se reabsorbe, bueno, puede atravesar la membrana aquí de la célula del túbulo contorneado proximal, y es otra vez este bicarbonato el que agarramos con agua para hacer ácido carbónico aquí dentro de la célula. Entonces es todo un ciclo. Aquí lo que tenemos en la acidosis tubular renal es un defecto de esta enzima, Entonces, ¿qué pasa si tenemos un defecto de la anhidrasa carbónica que está en la luz, bueno, que está en la cara luminal, de la célula del túbulo contorneado proximal? Entonces, si esta enzima está mal, no podemos agarrar la hidrogenión con el bicarbonato. Entonces, no tenemos ácido carbónico aquí en la luz tubular. Entonces, no tenemos, o tenemos disminución del ácido carbónico en la luz tubular. Y si tenemos menos ácido carbónico aquí, entonces vamos a tener menos de lo que se disocia. Vamos a tener menos agua aquí y menos dióxido de carbono. Entonces aquí lo que importa es el dióxido de carbono. Tenemos menos dióxido de carbono. Y si tenemos menos dióxido de carbono, pues este dióxido de carbono no puede difundir. O sea, sí puede difundir, pero pues va a ser menos en cantidad, porque hay menos. Entonces vamos a tener menos dióxido de carbono aquí, adentro de la célula, porque aquí hay menos dióxido de carbono. Entonces, menos dióxido de carbono intracelular. Y si tenemos menos dióxido de carbono intracelular, no vamos a poder unir el agua con el dióxido de carbono, porque ya no tenemos dióxido de carbono. Entonces vamos a tener disminución del ácido carbónico que está aquí adentro de la célula. Entonces, menos ácido carbónico intracelular. Y si tenemos menos ácido carbónico, vamos a tener menos de lo que se disocian. Entonces vamos a tener menos hidrogeniones y menos bicarbonato. Entonces, menos hidrogeniones y también menos bicarbonato.
el bicarbonato se secreta, bueno, el bicarbonato se hubiera secretado a la sangre, pero como tenemos menos bicarbonato, entonces ya no vamos a tener bicarbonato aquí en la sangre. Entonces, esto es menos bicarbonato en la sangre. Y aquí esta disminución de hidrogeniones, entonces no la podemos secretar porque no tenemos hidrogeniones o tenemos muy pocas aquí dentro de la célula. Entonces las hidrogeniones no se secretan, entonces menos hidrogeniones en la luz tubular. Y si tenemos menos hidrogeniones en la luz tubular, no podemos unir este bicarbonato con las hidrogeniones porque ya no hay hidrogeniones. Entonces tenemos bicarbonato aquí que se está tirando, o bueno, que no está siendo, entre comillas, reabsorbido, porque antes lo uníamos con la hidrogenión y lo cancelábamos. Ahora no, ahora el bicarbonato se va a seguir porque ya no lo podemos unir con la hidrogenión porque tenemos menos hidrogeniones. Entonces el bicarbonato va a estar aquí, en la luz tubular, va a estar aumentado porque ya no lo estamos uniendo con las hidrogeniones. Entonces esto nos da un aumento de bicarbonato en la luz tubular. Entonces, en total, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos más bicarbonato en la orina, en la luz tubular, y tenemos menos bicarbonato en la sangre. Entonces, ¿cómo se llama cuando tenemos una disminución de bicarbonato en la sangre? Entonces, vamos a poner aquí vamos a poner otra vez la reacción de la anhidrasa carbónica, pero esto ya va a estar pasando en la sangre. Entonces, aquí estamos en la sangre y tenemos igual esa misma reacción. Agarramos hidrogeniones con bicarbonato, lo unimos formando ácido carbónico y el ácido carbónico se disocia en agua y en dióxido de carbono. Entonces, si tenemos una disminución de bicarbonato en la sangre, entonces, ¿qué pasa con las hidrogeniones de la sangre? Si tenemos una disminución de bicarbonato en la sangre, entonces tenemos menos unimos menos al bicarbonato con la hidrogenión, porque tenemos menos bicarbonato. Entonces tenemos menos unión de hidrogeniones con el bicarbonato, o sea, tenemos menos ácido carbónico. Entonces, si tenemos menos unión de bicarbonato con hidrogeniones, vamos a tener más hidrogeniones sueltas, porque ya no la estamos pudiendo unir con el bicarbonato porque tenemos menos. Entonces tenemos más hidrogeniones sueltas. Entonces, esto es una acidosis. Recordamos que un aumento de hidrogeniones es una disminución del pH, y una disminución del pH es una acidosis. Entonces, por eso el paciente tiene acidosis, porque tiene disminución del bicarbonato aquí en la sangre. Entonces, tiene acidosis, entonces tiene pH de la sangre disminuido. Ahora, ¿cómo va a estar la orina? La orina va a estar con un pH alcalótico, porque aquí tenemos bicarbonato. Entonces, vamos a tener bicarbonato aquí, entonces tenemos más bicarbonato que hidrogeniones, porque no estamos secretando las hidrogeniones. Entonces, por eso no podemos unir el bicarbonato con las hidrogeniones. Entonces, la luz tubular va a tener menos hidrogeniones de lo que hubiera tenido si no hubiéramos tenido este defecto. Entonces, la luz tubular tiene menos hidrogeniones. La luz tubular tiene menos hidrogeniones. Esto es un aumento del pH. Y un aumento del pH, esto se llama alcalosis. Entonces, la orina va a estar alcalótica. Entonces, el pH de la orina va a ser mayor de lo normal, o sea, mayor a 5.5. Ese va a ser el pH de la orina. Ahora, el pH de la orina sí va a ser mayor a 5.5, pero depende porque dijimos que vamos a involucrar a otra célula, que era la célula del túbulo contorneado distal. Entonces, vamos a poner esta célula, la célula del túbulo contorneado distal, aquí mismo. Yo voy a borrar el largo de la nefrona. Aquí esta era la luz tubular, la luz del túbulo contorneado proximal. Esta es la sangre, esta era la célula del túbulo contorneado proximal. Ahora aquí abajito voy a poner la célula del túbulo contorneado distal. Obviamente no están pegadas, obviamente tenemos que pasar por el asa de Henle y todo esto, pero la voy a poner aquí pegadita. Entonces, esta fue la célula del túbulo contorneado proximal. Ahora vamos a poner la célula del túbulo contorneado distal aquí abajo. Entonces, aquí, esta es la célula del túbulo contorneado distal. Aquí seguimos con la luz tubular y aquí seguimos con la sangre. Entonces, aquí, en la célula del túbulo contorneado distal, también tenemos la reacción de la anhidrasa carbónica. Entonces, agarramos el agua más dióxido de carbono, se convierte en ácido carbónico, y el ácido carbónico se disocia en hidrogeniones, que son igual secretadas aquí a la luz tubular, y en bicarbonato que es secretado aquí
a la sangre. Ahí. Ahora aquí entonces teníamos que la célula del túbulo contornado proximal no puede secretar hidrogeniones y por eso dijimos vamos a tener más bicarbonato aquí en la luz tubular. Ahora este bicarbonato va bajando o va pasando a lo largo de la nefrona y se va a encontrar con estas hidrogeniones del túbulo contornado distal. Entonces esas hidrogeniones son las que van a cancelar a este bicarbonato, que este bicarbonato antes se haya cancelado con estas hidrogeniones. Pero como ya no tenemos estas hidrogeniones, el bicarbonato se sigue y se va a cancelar con estas hidrogeniones. Entonces, en principio, o mientras no tengamos tanta concentración de bicarbonato aquí en la luz tubular, este bicarbonato se puede cancelar con esta hidrogenión. Entonces ya no tendremos tanto, digamos, tanta alcalosis aquí en la luz tubular, porque estaremos cancelando este bicarbonato con la hidrogenión. Entonces vamos a poner esto. Voy a borrar aquí. Entonces, aquí el bicarbonato que se filtró, que estaba en el túbulo contornado proximal, ahora se va a cancelar, se cancela, bueno, se une con las hidrogeniones del túbulo contornado distal. Entonces ahora sí tenemos ácido carbónico. Y ahora este bicarbonato pues ya se canceló con la hidrogenión, entonces el pH de la orina no va a estar tan acalótico. Entonces, mientras esto pasa, el pH de la orina es menor a 5.5. Es hasta que tenemos muchísimo bicarbonato que supera la capacidad de esta anhidrasa carbónica. O sea, cuando tenemos mucho bicarbonato, que las hidrogeniones que están siendo secretadas de esta célula del túbulo contornado distal ya no son suficientes para cancelar a este bicarbonato. Entonces, cuando tenemos muchísima concentración de ácido carbónico que se ha filtrado, que esté en el túbulo contornado proximal, cuando ya las hidrogeniones que fueron secretadas del túbulo contornado distal ya no son suficientes para cancelar este bicarbonato. Entonces, aquí ya no tenemos suficientes hidrogeniones del túbulo contornado distal para cancelar al bicarbonato. Entonces aquí sí, ahora sí vamos a tener mucho bicarbonato aquí, porque aunque tengamos hidrogeniones aquí, este bicarbonato va a ser mayor. Entonces el bicarbonato pues se va a seguir y no vamos a tener manera de cancelarlo. Entonces ahora sí la orina va a ser, o el pH de la orina, ahora sí va a ser mayor a 5.5. Entonces, en principio, el pH de la orina es menor a 5.5, mientras la célula del túbulo contornado distal nos está ayudando a secretar hidrogeniones que se cancelen con el bicarbonato. Pero si tenemos muchísimo bicarbonato, pues estas hidrogeniones ya no serán suficientes. Y entonces ahora sí se pasa todo el bicarbonato, o bueno, muchísimo bicarbonato, y es cuando ahora el pH de la orina es mayor a 5.5. Ahora vamos con el potasio. Entonces, el potasio va a estar disminuido. Esto es porque recordemos que la acidosis tubular renal tipo 2, la del túbulo contornado proximal, pues es un defecto del túbulo contornado proximal. Y recordamos que el defecto en la reabsorción del túbulo contornado proximal era el síndrome de Fanconi. Entonces, acidosis tubular renal tipo 2 se asocia con síndrome de Fanconi. Y en el síndrome de Fanconi que teníamos, que no podemos reabsorber ningún soluto en el túbulo contornado proximal. Entonces, tampoco se reabsorbe potasio. Entonces, el potasio está disminuido. Digamos, esto es un poco por asociación. Acidosis tubular renal tipo 2 se asocia con síndrome de Fanconi. Y en el síndrome de Fanconi no podemos reabsorber ningún soluto, incluyendo potasio. Entonces el potasio va a estar disminuido. Entonces, paciente con acidosis tubular renal tipo 2 viene con acidosis, o sea, pH disminuido en la sangre. Viene con pH de la orina mayor a 5.5 si es que ya saturamos la capacidad de secretar estas hidrogeniones. Si no, entonces el pH puede ser menor a 5.5 y el potasio va a estar disminuido. Ahora, si tenemos acidosis tubular renal tipo 2, esto se asocia a que el paciente tenga raquitismo hipofosfatémico, que recordemos esto es un defecto de los niños, o sea, es raquitismo, pero tienen disminución del fosfato. ¿Y por qué tienen disminución del fosfato? Por lo mismo, porque se asocia con síndrome de Fanconi, y en el síndrome de Fanconi pues tampoco reabsorbemos fósforo ni fosfato. Entonces, acidosis tubular renal se asocia con rickettsial en inglés, con raquitismo hipofosfatémico. Nos vemos en el siguiente video.